El día de hoy explicaré cómo ingresar a opciones avanzadas de Windows 10 cuando en nuestro PC no carga el sistema operativo. En gran cantidad de tutoriales se explica cómo solucionar el fallo de pantalla azul o pantalla negra ingresando a opciones avanzadas, pero no dicen cómo hacerlo, cuando ni siquiera podemos ingresar al sistema operativo. Quiero recomendar que debemos hacer un punto de restauración de nuestro PC con alguna frecuencia por si ocurre un problema podamos recuperarlo. Puede pasar que tratando de repararlo siguiendo los pasos de un tutorial el resultado no sea el esperado, sobre todo con los ordenadores que de alguna manera permitan su ingreso al sistema operativo. Los invito a que suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada que publique un nuevo video. Si está suscrito al canal, dar clic en la campanita y luego presionar en todas. Para comenzar, debemos tener en cuenta que en algunas laptops puede variar la forma de ingresar dependiendo del fabricante. En la web podemos buscar cómo hacerlo dependiendo de la marca de nuestro ordenador y con toda seguridad se encontrará cómo acceder. Algunos modelos de la marca Lenovo usan el ingreso con una tecla o un acceso oculto. En este caso lo haré con una laptop de la marca Hewlett Packard. Este procedimiento sirve para la gran mayoría de los ordenadores. Con la computadora apagada presionamos la tecla de encendido y apenas aparezca el símbolo del fabricante, en este caso HP, presionamos de nuevo y dejamos presionada la tecla de encendido hasta que se apague la computadora. Presionamos de nuevo la tecla de encendido y esperamos que muestre de nuevo el logo del fabricante. Cuando muestre el logo, presionar y dejar sostenida la tecla de encendido hasta que se apague de nuevo y por último presionamos encendido. El ordenador comenzará preparando la reparación automática. Si por algún motivo no ingresa, repetir el procedimiento 3 veces. En este caso salió haciéndolo en 2 oportunidades. Luego continúa haciendo un diagnóstico del ordenador. Esto demora un poco. Cuando termine, debe aparecer esta pantalla de reparación automática donde dice tu PC no se inició correctamente. Presionar en opciones avanzadas. En la pantalla de elegir opción encontramos varias alternativas que usaremos dependiendo de la necesidad. Si presionamos acá, nos da la oportunidad de regresar a Windows y no es lo que se requiere en este momento. Si presionamos en usar otro sistema operativo, mostrará los sistemas operativos que tengamos instalados en el equipo. Si lo que queremos es solucionar un problema que tenemos en el ordenador, presionamos acá. En solucionar problemas hay 2 alternativas. La primera es para restablecer el equipo. Permite elegir si prefieres mantener o quitar los archivos personales y después volver a instalar Windows. Con esta opción se borrarán todos los programas que haya instalado y se conservarán los archivos personales como Word, PDFs y carpetas con información. En opciones avanzadas encontramos 6 ingresos con herramientas para diversas aplicaciones. Con esta podemos tratar de reparar inicio del PC. Yo diría que es la primera acción que debemos realizar para reparar arranque cuando la computadora no inicia. Esta opción nos sirve para cambiar la configuración de Windows para que nos permita ingresar a más herramientas, como por ejemplo el inicio en modo seguro. Lo dejaré de último para mostrar algunas de todas las oportunidades que brinda. Con este ingresamos al símbolo del sistema o CMD, que es muy útil para reparar archivos importantes de Windows por medio de comandos. Es muy utilizado en casi todos los tutoriales de YouTube para recuperar ordenadores. Con esta opción podemos desinstalar actualizaciones que se haga desde los servidores de Microsoft o desde la página del fabricante del equipo. Es muy útil
cuando detectamos que a partir de una actualización el PC comenzó a fallar. Con restaurar sistema podemos regresar la computadora a un estado anterior donde funcionaba perfectamente. Por eso es muy importante crear puntos de restauración para usarlo cuando tengamos una emergencia. En mi canal hay un tutorial donde explico cómo crear un punto de restauración. En recuperación de imagen, desde el sistema podemos recuperar la computadora a partir de una imagen que hayamos creado y guardado en el equipo. En próximos videos explicaré cómo crear imágenes y cómo clonar discos. Ahora ingresamos a configuración de inicio. Tenemos varias opciones, como por ejemplo habilitar el modo de video de baja resolución. Muy importante cuando la pantalla es de baja resolución y al configurarla para más resolución se queda oscura o la imagen distorsionada. El modo de depuración es para quitar aplicaciones desarrolladas en la computadora y que pueden estar presentando problemas. Habilitar el registro de arranque es útil para buscar posibles causas de problemas que ocurren después de aparecer el menú del sistema operativo. Habilitar el modo seguro. Es un estado básico que limita archivos y controladores que nos permite ejecutar acciones que en el estado normal no lo permitiría. Si un problema no se presenta en modo seguro, significa que la configuración de controladores y dispositivos básicos no son los causantes del problema. Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados se usa para quitar la protección que no permite instalar drivers que no sean de un proveedor de confianza. Windows evitará que lo instalemos por seguridad. Deshabilitar protección anti-malware de inicio temprano. Evita que se instalen controladores que podrían tener virus o de un proveedor desconocido. Deshabilitar inicio automático en caso de error del sistema. Por defecto, Windows está configurado para reiniciarse en caso de error, pero no muestra ningún mensaje informativo. Es conveniente desactivar esta función y así ser informados en caso de un error. Para continuar, presionamos en reiniciar y esperamos que cargue las herramientas que nos permite ejecutar las acciones a seguir. En esta pantalla nos enseña que usando las teclas de F1 a F9 podemos ordenar la acción que necesitamos ejecutar según la necesidad. También podemos pulsar F10 para más opciones. Presionaré F4 para ingresar al modo seguro y esperamos que tome su tiempo para cargar. Como se ve, tenemos una pantalla negra con los accesos a escritorio. También está el inicio. En ejecutar podemos ingresar, por ejemplo, al administrador de tareas colocando el comando tax-mgr y dando en aceptar. Mire que estamos en el administrador de tareas. Acá podemos finalizar procesos. Podemos ubicar el que queramos y cancelar. También podemos presionar en archivos y escribiremos la orden cmd para ingresar al símbolo del sistema y ejecutar comandos. Otras acciones, como por ejemplo desinstalar un software que no hemos podido quitar porque siempre se está ejecutando. Espero que este tutorial sea de gran ayuda cuando se presente el fallo de la pantalla azul sin oportunidad de intervenir porque se queda constantemente reiniciando el equipo y no carga el sistema operativo. Si tienes alguna duda, escríbenla en los comentarios. Hasta el próximo video.